estamos acá y yo sé de que el Señor tiene planes con cada uno de nosotros, no importa si es grande o es pequeño, el Señor tiene mucho que hacer y para hacer. Y yo creo que en esta obra de la predicación del Evangelio, cada uno de nosotros está invitado a formar parte de este grupo de personas que vamos a llevar el Evangelio en el tiempo del fin. Y yo sé de que ustedes y yo estamos viviendo en el tiempo del fin. Yo creo que eso no hay duda. Cada uno de ustedes que ha estado esta noche, esta semana, los temas que ha presentado el pastor son temas que en verdad nosotros deberíamos de recapacitar en cada uno de esos temas porque es la realidad. Estamos viviendo tú y yo en los momentos finales de la historia de este mundo. Querramos aceptarlo o no, muchas personas piensan que tenemos mucho tiempo para seguir en este mundo. Sin embargo, no es así. El tiempo se termina. Y hermanos, cada uno de nosotros tenemos que hacer preparativos para estar en ese lugar que el pastor estaba presentando anoche, la Santa Ciudad. Y yo sé que cada uno de nosotros buscamos siempre algo mejor. Y como buscamos algo mejor y las familias están buscando algo mejor, ustedes pueden darse cuenta lo que está sucediendo en la frontera sur. ¿Cuántas personas están inmigrando para este lugar? ¿Cuántas personas? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Lo mismo que buscaba o buscó usted y yo. Lo mismo. Un lugar estable, un lugar donde no haya tanta dificultad, un lugar donde no haya tantos problemas, un lugar donde no haya crímenes. Supuestamente las personas piensan eso, pero en realidad cuando llegan a este lugar nos encontramos y se encuentran que aquí también hay muchas dificultades que también se encuentran en nuestros países de origen. Pero hermanos, eso no es el caso de lo que vamos a tratar ahora, pero sí es parte de lo que nosotros estamos viendo y que estamos viviendo en este mundo. Pero el tema de ahora es algo mucho más importante y está en el libro donde el hermano leyó en la lectura bíblica. ¿Alguien se recuerda de la lectura? ¿Alguien se recuerda? ¿Me puedes repetir la lectura? ¿Sí? Yanira, ¿te acuerdas? Yanira es la que más se va a acordar. Yanira es la que más se va a acordar de su texto. ¿Por qué? Yanira se puede identificar con esa persona que está mencionada en el texto número 11 de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 1 es la historia de una mujer que tenía un problema que muchas veces algunas mujeres han tenido o tienen. ¿Cuál es el problema? ¿Son qué? Estéril. Y en el tiempo antiguo, que una persona, una mujer no tuviera hijos, era un problema muy serio para las mujeres en la sociedad en la cual les tocaba vivir. En este caso, Ana. Y nosotros podemos ver, Ana, dice el relato en 1 Samuel capítulo 1. ¿Todos tienen 1 Samuel capítulo 1? Quisiera que todos tuvieran su Biblia, porque vamos a estar leyendo en 1 Samuel capítulo 1, vamos a estar leyendo también el capítulo 2, vamos a leer también en el capítulo 3 y posiblemente algún verso en el número 4. Hermanos, todo se va a centrar en 1 Samuel, los primeros 3 o 4 capítulos. ¿Por qué? Porque ahora esta mañana tenemos la presentación de un niño. Ya el hermano Santizo él lo mencionó. ¿Quién es ese niño? ¿Alguien sabe quién es ese niño que se va a presentar ahora al Señor? Anthony. Anthony José. Yo no sé cómo le van a llamar, si le van a llamar Josecito o Anthony. Pero tenemos a Anthony José que va a ser presentado, dedicado al Señor esta mañana. ¿Cuántos de ustedes fueron dedicados al Señor? Yo no fui dedicado al Señor en mi infancia. No, mis padres no me presentaron a mí porque no supieron de esto que tú y yo sabemos ahora en día. Y hermanos, es importante que nosotros veamos esta historia porque madres, escuchen madres, ¿quiénes son las más responsables de la educación y el cuidado de sus hijos en respecto a la educación cristiana? ¿Quiénes son las más responsables? ¿El padre o la madre? ¿Quién está todos los días y más tiempo con los hijos? La mamá. El papá también es responsable, no crea que no. No crea que usted no es responsable. También es responsable. Cada uno de nosotros somos responsables de la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Usted es qué?
¿Qué es usted como padre en el hogar? ¿Qué es? El sacerdote. En aquel tiempo ahí se menciona también un sacerdote, pero también el sacerdote de la casa. Y miren bien lo que dice ahí el primer texto de 1 de Samuel capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el padre de este niño del que vamos a hablar? Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo, ni siquiera Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era, ¿cómo se llamaba una de las mujeres? Ana. Y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana, ¿qué problema de Ana? Pobrecita Ana, sufría Ana. Dice que ella no tenía ¿qué? No tenía hijos. ¿Qué? Problemas, ¿no? A veces en el hogar, el papá o la mamá o la esposa, el esposo quieren tener hijos y ¿qué pasa? Alguno de los dos tiene algún problema de esterilidad y entonces ese era el problema que tenía Ana en sí. Ahora, y dice que el verso 3, todos los años aquel varón, o sea, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Silo era la ciudad, el lugar donde estaba el templo, donde estaban dos hijos de Elí. ¿Quién estaba ahí como sacerdote? ¿Quién estaba como sacerdote en ese lugar? Elí. ¿Y quiénes más? Ofni y Fines, sacerdotes. ¿Qué cosa eran ellos? ¿Qué eran los hijos de Elí? ¿Qué eran los hijos de Elí? Sacerdotes. Pero el asunto es, ¿qué tipo de sacerdotes eran? ¿Usted sabe qué tipo de sacerdotes eran estos hombres? Bueno, ahora se traduciría como eran dos pastores de la iglesia. Porque el papá era el primero. El papá era el sacerdote principal, pero sus hijos también, por el hecho de ser levitas, también sus hijos tenían que formar parte del sacerdocio en el templo de Dios. Ellos también eran sacerdotes, al igual que su papá. Pero ¿qué tipo de hijos eran estos? ¿Usted me puede decir? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien ha leído la historia? ¿Qué tipo de sacerdotes eran estos? Desobedientes, malos. La palabra de Dios dice. Ahora, una pregunta, Yanira. ¿Tú llevarías y dejarías a tu hijo donde hay dos hombres en ese hogar que son hijos del sacerdote? ¿Dejarías a Anthony tú encargado a personas, a una familia donde sabes, el relato lo dice, lo comprueba, que esos hombres, lo vamos a ver, eran impíos? Eran los sacerdotes, eran los pastores, eran los ministros, eran los ancianos de la iglesia, pero sin embargo la Biblia asegura que eran impíos. Y en ese ambiente, Ana decidió el hijo que iba a tener, el hijo que le había pedido a Dios, dejarlo en esa condición. Seguimos leyendo. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, dice que daba a Penina, su mujer, la que tenía hijos, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero el verso 5 dice algo especial. A Ana daba una parte escogida, dice esta versión, doble, dice otra, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener, ¿qué cosa? Hijos. Ana era estéril, no le había dado hijos a Elcana. Él tenía hijos con la otra mujer, pero no tenía hijos con Ana. Y ahora la historia no termina ahí, porque la historia sigue, y sigue bastante triste en un aspecto, pero termina feliz en otra. ¿Por qué? Verso 6, y su rival, o sea Penina, la irritaba, la enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Y qué pasa el verso 7? ¿Qué es lo que hacía Penina con Ana? ¿Qué es lo que hacía? Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba mucho y no comía. No era para menos.
no tenía hijos y la otra tenía hijos, y esta que tenía hijos se burlaba de ella. Mira, la estéril, la que no te puede tener hijos. Ella tenía, la otra no tenía. ¿Y qué hacía Ana? ¿Qué es lo que hacía Ana? Dice que lloraba mucho y se entristecía, y así sucedía cada vez que iban a ofrecer sacrificios, ofrendas a Jehová. Ahora, el Cana, dice el verso 8, su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿No sabía por qué lloraba? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y él le agrega y le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué es lo que le dijo el Cana? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Será lo mismo un hijo que el esposo? A ver, tú me puedes decir. ¿Será lo mismo? No. Ana no quería nada más el esposo. Ana, ¿qué es lo que quería? Un hijo. Ana quería un hijo y no lo podía tener. Ahora, el verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido, o sea, en la ciudad, ahí desde el Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar o una columna del templo de Jehová, ella, miren, noten aquí el verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Verso 11, el que habíamos leído. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, noten lo que dijo ella en la oración, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, ¿qué? ¿Dieres a tu sierva qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa pidió ella? ¿Qué pidió? ¿Fue específica? ¿O le dijo: dame un hijo? No importa, sea hijo o sea hija. Eso dijo Ana. ¿Qué es lo que pidió? Específico. ¿Qué es lo que Ana pidió? Un hijo varón. ¿Y para qué lo pidió? Yo no sé si José y Yanira le pidieron al Señor después de que nació Alexa y le dijeron: Señor, yo no sé si Yanira pidió y le dijo: Señor, ya que me diste una niña, ahora yo quiero un niño. ¿Tú le dijiste al Señor que te diera un niño? ¿O no oraste por ese niño? ¿No pediste un niño? Ana sí lo pidió. Ana fue específica en el género que quería, porque solo hay 2 géneros en la Biblia. Ustedes saben que en la palabra de Dios solo hay 2 géneros en la Biblia. Acuérdense que estamos hablando Biblia. No estamos hablando en costumbres y cosas que el mundo ahora acepta y quiere hacer a todo el mundo que acepten como normales. Diferentes géneros. ¿Cuántos géneros hay ahora? Las aplicaciones, algunas dicen masculino, femenino, y ponen un renglón abajo y dice otros. ¿Usted no ha visto esas aplicaciones? Yo sí las he visto. Masculino, femenino, otros. Ahora, en la palabra de Dios, usted solo encuentra 2. Usted solo encuentra 2. Masculino y femenino. ¿Y ella qué pidió? Ella fue específica y le dijo: Señor, yo quiero que tú me des a mí un hijo varón. ¿Y por qué ella pidió un hijo varón? ¿Por qué? Ella lo dice: ¿por qué y para qué? Hermano, el propósito de que nosotros, cada uno de ustedes o nosotros pidamos un hijo, o usted pida un hijo, es para algo, y debería de ser para algo especial. Así como Ana pidió ese hijo para algo especial, y lo pidió exactamente lo que ella quería, y no lo pidió para sí, lo pidió para quién, para el mismo que se lo iba a dar. ¿Y quién se lo iba a dar? ¿A quién se lo pidió? A Dios. Entonces ella dice: si dieres a tu sierva, al final del verso 11, a tu sierva un hijo varón, continúa diciendo ella, yo lo dedicaré a Jehová. ¿Cuánto tiempo?
todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, iba a ser nazareo, no nazareno. Nazareno quiere decir que es habitante o originario de Nazaret. Pero cuando la Biblia dice nazareo, ¿hay algún otro nazareo más en la Biblia? ¿Quién me puede decir algún otro nazareo? Sansón. No pasará navaja sobre su cabeza. Y usted me dice, oh, pero entonces, hermano, ¿esa era una costumbre normal de que un hombre no se quitara el pelo en el Antiguo Testamento? No, eso no era así. Los hombres tenían que andar con su pelo recortado. Solo las mujeres que tenían que tener su pelo largo. Sin embargo, los que eran consagrados a Dios desde el vientre de su madre, estos eran los que no debían de quitarles el cabello. Pero era una vergüenza andar con el pelo largo. Únicamente los nazareos podían andar así, de esa manera. Sin embargo, ahora usted no distingue. Pero bien, continuamos. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba, ¿a dónde hablaba Ana? En su corazón, en su mente. Y solamente se movía, ¿qué cosa? Sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Está borracha, mujer. ¿Cómo que borracha? Dice que ella estaba orando a Dios, pero la oración era una oración, y la estaba haciendo ¿a dónde? ¿En qué lugar? Miren qué cosa. ¿Ustedes saben por qué estoy mencionando esto? ¿O voy a mencionar esto? Porque la gente ahora cree que llegar al templo, llegar a la iglesia, si no se revuelcan en el piso, si no corren por los pasillos, si no hablan en cosas que no se entienden, si no gritan, si no brincan, si no hacen tanta manifestación ruidosa, entonces piensan, ¿esa iglesia es una iglesia muerta o es una iglesia que no está en el Espíritu de Dios? Estudia la historia y vea el relato de la historia que está ahí, porque es para nuestra enseñanza. ¿Escuchó Dios la voz de esta mujer? Si ni siquiera el sacerdote sabía lo que ella estaba diciendo. Porque Ana no estaba orando como muchas veces nosotros nos arrodillamos aquí, oramos y nosotros hablamos en voz alta y a veces hasta ocupamos micrófono en la oración y todo el público escucha lo que estamos pidiendo o diciendo. ¿No es cierto? Pero en este caso, Ana estaba de rodillas, estaba clamando al Señor por un hijo varón, pero no se oía lo que ella estaba diciendo. Y entonces el sacerdote le dice eso: tú estás borracha, digiere tu vino. Entonces él le dijo: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? El verso 14, si lo quieren leer, digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, el 15, no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada del espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué cosa? Derramó su alma delante de Jehová en adoración y súplica. ¿De qué manera? De la manera que muchas veces, muchas personas lo hicieron en el pasado, lo puede hacer usted ahora sin necesidad de hacer tanto escándalo, tanto alboroto, tanto ruido en el lugar de adoración, porque ella estaba en el lugar de adoración, estaba en Silo, en el templo. Y hay gente que dice, no, si no hay música estridente, si no hay ruido, si no hay manifestaciones raras, hay gente que corre por los pasillos y grita y levanta las manos diciendo aleluya, gloria a Dios, amén, y gritan y gritan. No es que el aleluya o el gloria a Dios esté malo, no. Pero piensan que de esa forma Dios les va a escuchar. Sin embargo, ¿escuchó Dios a esta mujer hablando en su mente, en su corazón directamente con Dios? Claro que sí. Y sabe una cosa, que esas oraciones son las que son más efectivas, porque usted se está comunicando directamente con su Creador en su mente, directamente conectándose con la mente de ¿quién? Con la mente divina. Y eso es lo que Dios más escucha. Y eso es lo que sucedió ahí. Y ahora, ella le respondió a Elí, le dijo, no, Señor mío. ¿Quién era Elí?
el sacerdote. ¿Y qué le había hecho Elí a Ana? ¿Qué le había dicho? Mujer, tú estás borracha. Mujer, tú estás ebria. ¿Ustedes creen que una mujer ahora en día respondería lo mismo y le diría al líder? No, señor mío. ¿Usted cree que lo respetaría? Pues diría, ¿y este quién es? Para que me esté diciendo eso. ¿Le haría caso? ¿Lo respetaría al líder? Y el líder no era una gran cosa que se diga, sin embargo, era el que Dios había puesto como líder. Y vamos a ver más adelante. Hermanos, ¿será de que nosotros vamos a enseñar también, no solo nosotros como adultos, tener respeto por las otras personas, sino enseñar a nuestros hijos a tener respeto por los mayores? Estamos hablando aquí de una familia. La familia de Elcana, Ana, Penina. Y ahora, ella dijo eso. No tengas a tu sierva. Cuando una persona dice a tu sierva o decía a tu sierva en aquel tiempo, ¿quién era mayor? ¿El siervo o el amo? ¿Quién era más? ¿Cómo se ponía el siervo? ¿Por debajo de quién? A la orden, al servicio, ¿de quién? De la otra persona. No importa, este era humano también. Y era sujeto a pecado. Era sujeto a errores también igual. Pero sin embargo, Ana había aprendido. Miren lo que había aprendido Ana. A respetar a quién. Una a los mayores. Y una a quiénes. A los que eran líderes. Ahora, y no eran líderes buenos. Porque vamos a seguir viendo la historia. Hermanos, hubo de líderes a líderes en el tiempo antiguo. Y una cosa más también. En el tiempo moderno habrá, hasta el tiempo del fin, de líderes a líderes. Eso no cambia. Y no cambia por una sencilla razón, porque Dios siempre ha trabajado y seguirá trabajando con material humano. Material humano. Y el material humano en el tiempo antiguo, ¿usted cree que era diferente que el material humano actual? Es el mismo. Somos los mismos. No cambiamos. Es lo mismo. Ahora, sigue diciendo acá. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ya había orado, ya había pedido el hijo varón, y ahora ella se iba contenta y conforme para su casa. ¿Por qué? Estaba segura de que Dios le iba a contestar la oración. Y levantándose de mañana, verso 19, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció, verso 20, que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre, ¿cómo le puso por nombre? Samuel. ¿Por qué? ¿Por qué le puso Samuel? Porque Samuel significa, dice ahí, pedido a quién. ¿A quién lo pidió ella? A Dios. Samuel significa pedido a Dios. Antonio o Anthony, no sé qué es lo que significa. Tenemos que buscar el significado de Anthony, ¿no? Pero Ana dice que puso a su hijo pedido a Dios. Ella lo pidió a Dios y Dios se lo concedió. Después subió el varón Elcana, o sea el marido de Ana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado, o sea cada año, y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, a Elcana, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. ¿Qué es lo que quiso esta mañana José y Yanira, o Yanira y José? ¿Qué es lo que quieren esta mañana? ¿Qué es lo que quieren esta mañana? Presentar a su hijo delante de quién? Delante de Jehová. Aquí tenemos un pequeño Samuel también. El pequeño Samuel ya fue presentado, ¿no? Ya fue presentado el pequeño Samuel aquí. Aquí sí tenemos un Samuel. Pero allá tenemos a Anthony, que va a ser presentado esta mañana delante de Jehová. Y eso es lo que Ana hizo. Dice que Ana no subió, sino que se quedó
porque ella dijo, yo llevaré al niño para que sea presentado, lo llevaron para presentarlo delante de Jehová, y termina un renglón más y dijo algo. ¿Qué es lo que dijo ella? ¿Qué dijo Ana? ¿Qué iba a suceder con ese niño? Lo iba a presentar, y en este caso, como va a suceder ahora, que Yanira lo va a presentar al niño. José y Yanira presentan al niño, al hijo varón, pero ¿qué va a pasar con el niño? ¿Se lo va a llevar o no se lo va a llevar? Ellos se lo van a llevar para su casa. Pero ¿qué pasó con Samuel? El hijo de Ana. ¿Qué pasó con Samuel? Ella había prometido al hijo varón que Dios le diera, dejarlo ¿a dónde? En el templo. Ella dijo, para que se quede ahí para siempre. Hermano, que se quede el niño ahí en el templo para siempre. Ustedes saben que el templo de Jehová en aquellos días, en aquel tiempo, al lado de donde estaba el templo, a los lados, había cuartos, había viviendas. Ahí vivían los sacerdotes, ahí vivía el sacerdote, ahí vivía la familia del sacerdote. O sea que el templo no estaba solo. Todo el tiempo había personas ahí en el templo. Todo el tiempo el templo estaba abierto para la adoración, pero también vivían ahí los sacerdotes. Por tanto, los hijos de Elí, ¿a dónde vivían los hijos de Elí? En el templo. No adentro donde era la nave del templo, sino en las cámaras contiguas al templo. Allí vivía Elí y su familia, sus hijos y las mujeres de sus hijos también. Sus nietos y toda la familia de los sacerdotes. Ahí vivían, ahí crecían. Por tanto, cuando ellos crecían, ¿qué es lo que les tocaba hacer? Como levitas, continuar con los servicios de ¿qué? Del templo. Moría el papá, ¿quiénes quedaban sirviendo como sacerdotes? Los hijos. Pero los hijos de Elí, los hijos de Elí. Los hijos de Elí. Ana, ¿tú vas a dejar a tu hijo ahí? Hubiera dicho quizá en Cana. ¿Vas a dejar a tu hijo ahí? ¿Quién es el sacerdote? El mismo viejito ese que está ahí todo el tiempo. Sí, Elí, ese es. Y esos dos hijos que tiene, ¿tú te has dado cuenta, Ana, qué es lo que hacen ellos? No. Mira, ven, te voy a mostrar. Vente, vamos acá. Mira. Elí, Ofni, Fines. Background. Vamos a bajar toda la información de ellos. Mira, Elí, aquí está todo lo que es el viejo. Aquí está toda la información de él. Eso no había necesidad en ese tiempo. Eso se sabía. Mira, Ana, mira lo que está aquí de los dos hijos de Elí. La Biblia lo dice. No tuvieron que bajarlo en internet, porque ahí está relatado. Y en aquel tiempo era de boca a boca y sabían, todo se sabía. Y ahora, sigue diciendo Ana, el Cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. ¿Vas a dejar al niño ahí? Sí, lo voy a dejar ahí, porque ya prometí ese hijo a Jehová. Lo pedí a Jehová, Él me lo dio, y lo voy a dejar ahí para siempre. Para siempre, en ese lugar. ¿Te has dado cuenta del tipo de personas que hay ahí? Sí, pero ahí lo voy a dejar. ¿Y qué le dijo el Cana? No, el niño no lo vas a dejar sin mi permiso. ¿Eso le dijo? Si yo quiero lo vas a dejar, si no quiero no lo vas a dejar. Porque yo soy el papá. Y aquí se hace lo que yo digo. Y se hace lo que yo quiero. Yo mando aquí en la casa. ¿No es eso lo que dice la Biblia? ¿No es lo que dijo Josué? Mi casa, yo y mi casa, perdón, al revés de ahora. ¿Por qué dijo Josué, yo y mi casa? ¿Estaba malo? ¿Estaba incorrecto? Según el vocablo nuestro ahora, ¿quién debería ir primero? ¿Quién debería ir primero? Según el vocablo nuestro ahora, no. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Sin embargo, la Escritura dice, yo y mi casa. ¿Por qué? ¿Quién va adelante? ¿Quién tiene que ir adelante? ¿Quién tiene que ser el ejemplo? ¿Quién tiene que dar el ejemplo? ¿La familia tiene que ir adelante o tenía que ir adelante en aquel tiempo? No. Si la familia hubiera ido adelante, se pierde. Es lo que sucede ahora en día. Los hijos se pierden.
Muchas personas hoy en día se pierden, nos perdemos. ¿Por qué? Porque dejamos ir a la casa adelante y nosotros vamos detrás. Es al revés. Usted tiene que ir adelante. Su casa tiene que ir detrás. Dios dijo de Abraham, yo sé que Él mandará su casa atrás. Sí. Atrás de sí, después de Él. ¿Quién tenía que ir al frente de su hogar? ¿Abraham o Isaac y Sara? Hermano, Dios sabe por qué. Y está registrado ahí para nuestra enseñanza. El sacerdote del hogar tiene que ir primero, tiene que ir adelante. La gente quiere que su hijo y su hija vengan a la iglesia, que se consagren al Señor. ¿Y ellos qué están haciendo? ¿Qué ejemplo le están dando a los hijos en el hogar? ¿Están dando un buen ejemplo? Si tú quieres que tu hijo y tu hija continúen dentro del templo, dentro de la iglesia, sirviendo al Señor, ¿quién tiene que servir primero? ¿Yadira, José? ¿Quién tiene que estar adelante? ¿Mandar a la familia que venga y tú te quedas en casa? ¿Vas a mandar tú a Anthony y a Yadira para la iglesia y tú te vas a quedar en casa? No. No. Según la Escritura no es así. Según la Escritura, ¿quién tiene que estar primero? Abraham. ¿Quién iba primero? Abraham. ¿Detrás quién iba? Esposa e hijos. Josué, ¿quién iba primero? Él. ¿Quién iba detrás? ¿Quién tenía que seguirlo? Así es. Tú no puedes querer la consagración de tu hijo o de tu hija si tú no estás consagrado. Tú no puedes exigir lo que tú no estás haciendo. ¿Tú quieres hijos consagrados? Conságrate tú. ¿Tú quieres esposa consagrada? Conságrate tú primero. ¿Tú quieres familia consagrada? Conságrate tú primero, el sacerdote del hogar. Y después detrás van tus hijos y tu esposa. O sea, ¿o está equivocado? No, Dios no se puede equivocar. Y yo no estoy hablando algo que me estoy inventando yo. Usted lo puede comprobar en la palabra. Es así. Es así. Y por eso nosotros vemos aquí que el Cana le dijo a Ana, ¿qué es lo que le dijo? El Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era, ¿cómo era el niño? ¿Cómo era el niño? Pequeño. No sabe mucho. Es un niño pequeño. Un niño pequeño en medio de personas mayores, y en la condición en la cual estaban dirigiendo la iglesia los hijos de Elí. ¿Tú lo hubieras dejado? ¿Tú lo hubieras dejado? Yo dudo que una mujer ahora dejaría en manos de una familia, solo por ser de la iglesia, solo por ser miembros de la iglesia, solo por ser sacerdotes en la iglesia, dejarlo en sus manos, viendo la condición en la que esta gente vivía. Ahora, sigue diciendo, y ella dijo, verso 25, y matando al becerro, trajeron el niño, ¿a quién? Al sacerdote, a Elí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué trajeron el niño a Elí? Y ella dijo, oh Señor mío, otra vez. ¿Qué dijo Ana? ¿Respeto para quién? El que la había insultado, la había tratado de ebria, de borracha. ¿La trató mal? Sí. Y ella le dice ahora, ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, vuelve a decir, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, y por este niño oraba, y Jehová me lo dio, me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí. ¿Para quién iba a ser el niño? ¿Para ella y para su marido? Para Jehová. ¿Y qué profeta fue Samuel? Usted lea los 2 libros, 1 Samuel y 2 Samuel. Y en otras partes más menciona a Samuel. ¿Qué profeta?
Y no solo profeta, también era sacerdote. Y en el capítulo 2 está la oración de Ana. Usted sabe que al revisar usted la oración de Ana en el capítulo 2, ahora, dice la Biblia que Ana era profeta, ¿verdad que no? Sin embargo, cuando usted lee el capítulo 2 de Ana, encuentra que Ana era profeta o profetizó. Dijo cosas en relación al Mesías. ¿Cómo podía Ana decir cosas en relación al Mesías si el Mesías no había nacido? Tenía que ser un profeta para decir algo en relación al Mesías. Sin embargo, ella lo dijo. No vamos a entrar en el capítulo 2 en todo, porque es mucho para leerlo. Pero miren en el verso 11 del capítulo 2. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá. Y el niño, ¿qué? Samuel. El niño Samuel. ¿Qué hacía Samuel? ¿Qué hacía Samuel? Servía al Señor. Mi versión dice, alguna versión dice, ministraba delante de Jehová. ¿Quiénes eran los que ministraban delante de Jehová? ¿Quiénes eran los que ministraban? Sacerdotes. Los sacerdotes eran Elí y los hijos de Elí. Pero este pequeño niño, mira la importancia, hermano, la importancia de dedicar un hijo al Señor. ¿Qué es lo que hacía ese pequeño Samuel? Un niño sacerdote. El tema es así, se titula un niño sacerdote. Hermano, un pequeño sacerdote, un niño sacerdote. Ella no le dijo al Señor, mira Señor, yo quiero que mi hijo sea sacerdote, sino que ella dijo, yo lo quiero consagrar a ti todos los días de su vida. Y se va a quedar ahí en el templo. Pero en el templo, ¿quién estaba? El sacerdote. ¿Qué es lo que le iba a enseñar? El sacerdocio. ¿Qué es lo que iban a enseñarle? En el templo, el sacerdocio. Y una vez el niño entra y llega al templo, lo que comenzó a hacer fue exactamente eso: ministrar como un pequeño sacerdote en presencia de Jehová. Ahora, pero el verso 12, lo que había mencionado antes. ¿Qué dice el verso 12? ¿Alguien me lo quiere leer de la congregación? ¿Alguien lo quiere leer? Dígame. Pero los hijos de Elí eran hombres impíos. No respetaban a sí mismos. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Si usted buscaba el análisis de toda la vida de estos muchachos, porque no eran tan viejos, ¿cómo eran ellos? Impíos. Dice que los hijos del sacerdote eran hombres impíos, y en esa condición Ana estaba depositando a su hijo en las manos de Elí para que se quedara el niño en la casa de Elí, en la casa de Jehová, donde ministraba Elí. Pero los hijos de Elí no eran buena pieza. Los hijos de Elí, la escritura dice que eran hombres impíos. Eran hombres impíos. ¿Una madre dejaría a su hijo en manos de personas impías? Hermano, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es que los hijos de Elí eran hombres impíos, eran sacerdotes, y cómo es que no tenían conocimiento de Jehová? ¿Qué es no tener conocimiento de Jehová? Aún estando dentro de la iglesia, haciendo cosas que en realidad Dios no quiere que tú hagas. Tú puedes permanecer, tu nombre puede estar escrito en el libro de la iglesia, tú puedes tener cargos dentro de la iglesia, tú puedes desempeñar cargos dentro de la iglesia, tú puedes hacer cualquier cosa de ayuda dentro de la iglesia. Sin embargo, Dios dice que tú y yo podemos llegar a ser, ¿qué cosa? Impíos, aún estando dentro de la iglesia. Hermano, muchas veces nosotros señalamos y decimos los impíos, y señalamos afuera, los que no están en la iglesia, los que no vienen, y decimos que ya están los impíos. Y en realidad, muchas veces, ¿quién es más impío? Muchas veces, ¿quiénes somos más impíos? Los que estamos dentro de la iglesia que los que están afuera. Porque aquellos es por ignorancia. Pero los hijos de Elí no eran hombres impíos por ignorancia. No pecaban por ignorancia, pecaban porque querían pecar. Y en esa condición, Yanira, en esa condición, Ana, José,
Estaban dedicando a su hijo y estaban dejando a su hijo ahí, en el templo. Terrible, ¿no? Sin embargo, había sido la decisión. Pedir a Dios un hijo varón para dedicarlo todos los días de su vida. ¿A dónde podría llevar más al hijo? ¿A los amorreos? ¿A los heteos? ¿A las demás naciones? ¿A los dioses paganos? ¿A dónde tenía que llevarlo? Al templo. Y resulta que en el templo también había corrupción. ¿Pero a dónde más podía llevarlo? ¿A dónde más podría llevarlo? Si lo había dedicado a Dios, ¿a qué lugar tenía que llevarlo? Ahí. Ella había hecho lo que había podido hasta el momento de tener a su hijo con ella. Pero una vez no lo tuvo más con ella, ese hijo creció en las manos de ¿quién? Del sacerdote Elí. Pero qué contraste, qué diferencia. O sea, ella mira, qué contraste, qué diferencia entre los hijos de Elí, hermanos, entre los hijos de Elí, impíos, y entre Samuel, el niño dedicado a Dios. ¿Qué contraste? ¿Qué diferencia? Por eso es la importancia. Elí había fallado en la educación de sus hijos. Y si tú fallas en la educación de tus hijos, tú perdiste todo. Perdiste los hijos y quizá posiblemente pierdas también hasta tu alma. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar de Elí. Lo que sí sabemos, porque la Escritura lo dice, que los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, Dios les quería quitar la vida. Y por último, murieron a manos de los filisteos. Dios se atribuye muchas veces lo que Él no hace. Dice que Jehová los quería matar, y Jehová los mató. Pero no los mató Él, los mataron los filisteos. Cuando Dios no protege, hermanos, cuando Dios no protege, por eso el texto, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan ¿quiénes? Los que la edifican. Si Jehová no velare, en vano vela la guardia. Hermano, si tú como sacerdote, José, y Yanira como madre, ustedes no van a hacer la parte que les corresponde hacer con este niño, va a ser en vano que ustedes lo presenten al Señor. Si ustedes presentan a este niño al Señor, es para, de aquí para adelante, es educar a este niño en los caminos del Señor y esforzarse por hacer exactamente como Dios ha mandado para que hagamos con los hijos. Instruye al niño en su camino. ¿Cuándo tiene que instruirlo? ¿Cuándo tiene que instruir a Anthony? Pues hoy, no mañana. No que lo instruyan en la escuela. En la escuela no lo van a instruir. En la escuela lo van a adiestrar para que se gane la vida, de alguna manera. Pero la educación depende de quiénes. Mucha gente se equivoca. Allá lo van a educar en la escuela. No, en la escuela no lo van a educar. ¿Lo tiene que educar quién? ¿Quién lo tiene que educar? Usted en su casa. Y depende de la educación que usted le dé en su casa, eso es lo que el niño va a hacer. Y lo va a demostrar. Aún en el portamiento con los adultos, el niño va a demostrar el tipo de educación que usted le dio. ¿Qué tipo de educación le dieron a Ana? Respetuosa. ¿Qué tipo de educación iba a recibir Samuel? En el templo. Habían dos caminos en el templo. Uno malo y uno bueno. ¿Quiénes llevaban lo malo? Los hijos de Elí. Y la influencia iba a estar constantemente dentro del santuario. Pero sin embargo, el viejo Elí, el sacerdote, él hizo lo que pudo, ayudando a este niño al desarrollo en los servicios de Jehová. Y ahora, hay una parte de la narración, pero no vamos a entrar en ella, de los hijos de Elí, lo que ellos hacían, pero vamos a ir hasta verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de ¿quiénes? De los jóvenes sacerdotes, los dos hijos de Elí. Era tan grande el pecado de los dos impíos. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero el verso 18 dice algo especial. ¿Qué dice el verso 18? Y ahora
Y ahora en contraste con el versículo 11 dice, y el niño ministraba delante de Jehová, delante del sacerdote, Elí. El 18 dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Cómo vestía Samuel? Primero era un niño, ministrando en la presencia de Jehová. Y ahora después tenemos a quién? Ya un jovencito. Ya había crecido Samuel. ¿Y cómo estaba vestido, hermana? ¿Cómo estaba vestido? Como un sacerdote, como un ministro de Jehová. Ahora era un jovencito. ¿Y qué hacía este joven? Ministraba delante de quién? De Jehová. Y verso 19, las madres. La importancia de una madre cristiana. La importancia de una mujer que entienda y sepa el cometido al cual Dios le encomendó al darle un hijo o al darle una hija. Dios le ha puesto responsabilidades sobre sus hombros. ¿De quién son los hijos? ¿Suyos o de quién son? ¿Es suya? Usted me va a decir sí. Es suya, ¿verdad que sí? ¿Pero de quién es más que todo? ¿De quién es? ¿Es suya? Sí, es suya. ¿Pero de quién es más? ¿Quién se la dio? Hermano, los hijos nuestros no son nuestros, son prestados. Y por tanto, si es un préstamo, ¿cómo usted tiene que cuidar ese préstamo? Los hijos son prestados. ¿Y usted quiere que sus hijos se salven o se pierdan? Si usted quiere que sus hijos se salven, sálvese usted primero. ¿Ya lo vimos? Usted quiere que sus hijos se salven, sálvese usted primero. Usted quiere que sus hijos lo sigan, vaya adelante usted primero. Que de esa manera los hijos van a ir detrás, siguiéndolo a usted en sus pasos. Ahora, verso 20. Y Elí, el sacerdote, bendijo a Elcana y a su mujer, diciéndole, Jehová te dé hijos, o sea, aparte de Samuel, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvió a su casa. O sea, ya Ana iba sin hijos. Iba de regreso para su casa, pero ahora sin hijos. Ahora, verso 21, miren. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz. ¿Cuántos dio a luz más después? 3 hijos varones. O sea que Samuel tenía 3 hermanos varones. Más él, 4. ¿Y qué más tenía Ana? ¿Cuántos eran en total los hermanos? 4 hermanos. Samuel tenía 3 hermanos y 2 hermanas. En total la familia de Ana llegó a ser numerosa, de 6, cuando no tenía ninguno. Pero por haber pedido uno para entregarlo a Jehová, Dios le recompensó y le dijo, aquí tienes 5 más, que van a estar contigo. Porque el otro, ¿a dónde iba a estar? En el templo, todo el tiempo, todos los días, todo el resto de su vida estará en el templo. Y allí estuvo Samuel. Allí se creció Samuel. Ahora, pero había un problema. Pero Elí era muy viejo, el sacerdote, el 22. Y oía de todo. Miren, aquí está el background de los hijos de Elí. Todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, con la casa de Dios. ¿Y cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Adúlteros. En esa condición, Ana llevó a su hijo para dejarlo en medio de impíos, de adúlteros. Sí, tristemente sí. Pero qué bueno que Samuel no se contaminó con eso. ¿Por qué? ¿Lo había dedicado su madre a quién? A Dios. Y Elí recibió la comisión de educar a este niño, ¿para quién? ¿Instruirlo para quién? Para el Señor. Pero los hijos del viejo eran malísimos. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo, de la iglesia, vuestros malos procederes. Y él les dice y les aconseja en el 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo
pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Noten la palabra del viejo. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, ¿qué cosa? Matarlos. ¿Matarlos? Los hijos del sacerdote eran tan malos, eran tan impíos, que Dios quería deshacerse de ellos. Hermano, ¿qué dirá Dios de ti? ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Qué pensará Dios de nosotros? ¿Será de que Dios nos quiere dar vida? ¿O qué quiere hacer Dios contigo y conmigo? Tanta insistencia del Señor de llamarte, de llamarme, de llamarnos y de suplicarnos. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondieron los dos hijos de Elí a su papá? ¿Cómo le respondieron? Dice que no le hicieron caso. Ese viejo está anticuado. Ese viejo está loco. Ese viejo, ya. Las canas ya muchos años. Porque Elí tenía edad de 98 años cuando murió. ¿Y cómo murió Elí? Tristemente. Se cayó para atrás en una silla. Era hombre pesado y viejo, dice el capítulo 4. Era hombre pesado, hombre viejo y pesado. 98 años. Cuando escuchó que sus dos hijos habían muerto en la batalla, cuando llevaron el arca de Jehová adelante, los filisteos los mataron a sus dos hijos. Regresa un informante y le dice: tus dos hijos han muerto, el arca de Jehová ha sido tomada. El viejo no se asustó cuando le dijeron: tus dos hijos han muerto. ¿Sabe por qué no se asustó él? Porque ya Dios había dicho que los iba a matar, y le había dicho a él mismo que los iba a matar. El viejo no se sorprendió porque sus hijos no habían muerto, pero cuando le dijeron: el arca de Jehová ha sido tomada, el viejo, del susto, se tiró para atrás en la silla, cayó desnucado, cayó en el piso y se desnucó. Ese fue el triste fin de Elí y el triste fin de sus hijos. Hermanos, esa es la condición muchas veces en la cual la iglesia de Dios nos encontramos, no queriendo hacer la voluntad del Señor. Sin embargo, nosotros tenemos que luchar hasta el final para poder hacer la voluntad de Dios. Padres y madres, luchen por hacer la voluntad del Señor. El capítulo 3, el versículo 1 dice: el joven Samuel, otra vez, ministraba a Jehová en su presencia, en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. O sea, no había profeta. No había profeta, en otras palabras. No había visión con frecuencia. Sin embargo, Dios tenía ya un nuevo sacerdote y también un nuevo profeta. Hermano, eso es lo que Dios hace. ¿Y cómo sucedió eso? Elí dormía. Y entonces la voz de Dios. Elí conocía la voz de Dios. Elí sabía la voz de Dios. Pero Samuel, el niño, él no conocía la voz de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Usted puede leer el resto de la historia. Samuel había sido instruido a respetar a quienes, como su madre, a los mayores. Y cuando estaba durmiendo en el templo, usted puede leer después el resto de la historia. Lee el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4 para que usted vea. La voz de Jehová resuena y dice: Samuel. Y él dice, se levanta y ¿hacia dónde va? Él no conocía la voz de Dios. Entonces cuando lo llaman por su nombre, Samuel, Samuel va y le dice al sacerdote: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Él dice: hijo mío, le dice el viejo, yo no te he llamado, anda, acuéstate. Bueno, obediente fue y se acuesta. Otra vez la voz de Jehová: Samuel. Se levanta Samuel y va otra vez donde el viejo estaba acostado. Un niño de los actuales haría eso, levantarse e ir cuando le llaman. El papá dice: fulano. No hay respuesta. Fulanito, no hay respuesta. Hijo mío, no hay respuesta. Lo puede llamar de la forma más dulce que quiera, pero el niño no responde. ¿Por qué no responde?
¿Y por qué no va? ¿Por qué no va? Porque su padre y su madre no le han enseñado a obedecer. Triste y sencillo. Ahora, yo le hago una pregunta. De los niños desobedientes y malcriados que hay dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿quién tiene la culpa? Dígame usted quién tiene la culpa. ¿El niño? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién dice, hermana? O sea, usted. Cuando la niña no obedece, ¿quién es la culpable? ¿Usted o la niña? Usted. Y sabe una cosa, que en la Biblia identifica al responsable. Eso es lo que nosotros no nos fijamos muchas veces. Leemos la historia, leemos la escritura, pero no la entendemos. El pequeño Samuel ya lo llama Jehová 2 veces y él va donde el viejo y le dice, ¿para qué me llamaste? Y lo vuelve a llamar la tercera vez Jehová y él dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Hijo mío, yo no te he llamado. Pero ya el viejo entendió. Este niño. Porque Samuel, el viejo Elí no escuchó la voz. ¿Quién escuchó nada más? Samuel. Porque Dios estaba llamando ¿a quién? A Samuel. ¿Para qué lo estaba llamando? Para el ministerio de profeta. ¿A un joven? ¿A un niño? Sí. ¿Dios lo estaba llamando? Sí. ¿Ustedes creen que Dios va a llamar a un niño de los nuestros ahora en día? ¿Ustedes creen que Dios lo va a llamar? Sí, Dios lo puede llamar. Pero en la condición que lo estamos educando, criando, ¿ustedes creen que Dios lo va a llamar? Absolutamente no. Y no me culpe a mí por lo que le estoy diciendo. Usted mismo lea la escritura. Dios llamó 3 veces al niño. Y el niño, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Esa era una actitud de ¿qué cosa? De obediencia. Si este niño era obediente a la voz de un ser humano, este niño iba a ser obediente cuando él se diera cuenta quién lo estaba llamando, que era Jehová, era Dios. Este niño iba a ser obediente a la palabra de Dios. Porque si era obediente a la voz de un humano, mucho más él, sabiendo cómo él había sido presentado y dedicado a Jehová, ahora este niño iba a escuchar y a ejecutar la voz de Dios, los mandatos de Dios. De lo contrario, Dios no puede llamar a un niño que no te obedece a ti. ¿O tú crees que Dios va a llamar a tu hijo si tú no lo educas de la manera correcta? No. Te va a culpar a ti, pero no va a llamar a este niño. Y va a llamar a Elí como le dijo a Elí. Eres el culpable. Tú no los reprendiste, tú no los corregiste, tú no los educaste. ¿Sabe cuál es el otro error de las madres y los padres ahora actuales? Está muy pequeño. Está muy pequeño. Cuando crezca va a aprender, hermano. Cuando crezca va a aprender. Cuando usted quiere enderezar un árbol y quiere que se vaya derechito, pero está en medio de más árboles y el árbol tiene que ir buscando luz, ¿cómo va el arbolito? ¿Cómo va? Chueco, torcido. ¿Por qué? Porque él tiene que ir buscando ¿dónde? Las salidas para irse formando. Y usted dice, no, esto no puede ser así. Yo quiero un árbol derechito. Entonces, corta las ramas que estorban a los lados. Todo lo que estorba a los lados, córtenlo. Dele luz, dele campo. Y ahora ponga estacas a los lados y amárrenlo. Átenlo. Jálenlo para donde quiere el árbol. Y usted va a tener un árbol derechito. Y un niño es lo mismo. Y ahora entonces el viejo entiende la tercera vez. Y le dice, hijo mío, si te vuelve a llamar, si te vuelve a hablar, dile así. ¿Cómo le dijo? Dile así. ¿Cómo le dijo? Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó, como a las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla. ¿Por qué? Habla, porque tu siervo oye. ¿Quién quería hablar con Samuel? ¿Quién quería hablar con Samuel? Jehová. ¿Con quién? Ya no era un niño. ¿Ahora qué era? Un jovencito. Y ahora Dios estaba llamando a ese jovencito. No sé si tendría la edad de Jefferson. No sabemos. Pero era un joven.
Dios estaba llamando a ese joven y apartando a ese joven para el ministerio profético. Y ahora Jehová le dice, mira, tantas cosas en la casa de Elí que estaban mal. Y Dios se las dice. Le dice todo. Usted lea todo el capítulo 3. Dios le relata y lo dice lo que iba a hacer con Elí. Y ahora el niño en la mañana está muy triste. Porque ahora Dios lo consagró como un profeta. Y ahora el niño está ya apesadumbrado. Está triste. Y el viejo le dice, hijo, dime palabra por palabra, o sea, no me encubras todo lo que te dijo. ¿Qué te dijo Jehová? No me encubras nada, dímelo. Y Dios y Samuel le contó todo, la visión o lo que había recibido de parte de Jehová. ¿Y sabe cómo respondió el viejo? ¿Alguien me puede decir cómo respondió el viejo? ¿Cómo respondió el viejo? ¿Cómo respondió? Jehová es, haga lo que bien le parezca. O sea, en otras palabras, que haga lo que él quiera, no me importa. ¿Qué? ¿Un padre? ¿Ustedes saben qué es lo que hubiera hecho Elí o tenía que haber hecho? Cuando le dijo Dios, voy a matar a tus hijos por su pecado, porque tú no los educaste correctamente. ¿Qué hubiera hecho él como padre? ¿Qué tenía que haber hecho? Tirarse de rodillas al piso y clamar y orar a Dios por sus hijos, porque Dios se los quería quitar. Pero ¿qué es lo que respondió el viejo? Haga lo que él quiera, Jehová es. Eso le contestó a Samuel. Haga lo que él quiera, él es Dios. ¿Qué? No me importa, que haga lo que le dé la gana. ¿Qué respuesta, no? ¿Qué respuesta la de Elí? ¿Era un hombre de Dios consagrado en verdad? ¿O le faltaba mucho? Como muchos de nosotros nos falta mucho la consagración al Señor. Hermano, triste historia. Los hijos de Elí murieron. Elí murió. Y quizá todos ellos murieron perdidos, porque Dios los había sentenciado. Pero el pequeño Samuel dice que ministraba en la presencia de ¿quién? De Jehová, vestido de efod de lino. Y ahora vemos nosotros que el Señor, así como Él hizo con esta familia de Ana y de Elcana en aquel tiempo, de darle bendición. Y el verso 20 es el último que vamos a leer del capítulo 3. Y todo Israel, o sea, toda la iglesia, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de ¿quién? De Jehová. ¿Será de que Dios pueda decir de tu hijo o de tu hija que es fiel en todos los caminos que Jehová le está trazando y le está mandando? ¿Será que Dios puede decir eso de ti y de nuestros hijos? Hermano, vamos a llegar hasta aquí. Yo creo que ustedes lean la historia después, porque es una historia muy interesante. Todo el servicio de Samuel, el llamado de Samuel al ministerio profético, y cómo Dios, a través de Elí, guió a ese niño para que quedara siendo el sacerdote del pueblo de Israel, sacerdote y profeta. Tu hijo José y Yanira, quiero que pasen al frente. Quiero que pasen al frente. Vamos a traer ese niño.